Que no la tengan encima pueden abrir los himnarios. Allí en las últimas hojas tenemos la confesión de fe para que podamos leerla juntos cuando sea el momento. El tema que aborda la confesión de fe en este capítulo 4 es acerca de la creación, de Dios. Y dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3, dice también, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Hebreos capítulo 11, versículo 3, también declara, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude en este tiempo también. Señor y Dios, queremos darte gracias por la nueva oportunidad que tú nos das de poder acercarnos a tu palabra en esta mañana. Señor, estamos aquí y es por tu gracia, que tú eres quien sostiene nuestros cuerpos, nuestra salud, nuestra integridad también, Señor, y también nuestra fe. Queremos darte gracias por el cuidado nocturnal de esta noche, Señor, haber sostenido nuestras vidas y habernos dado el descanso para que en esta mañana podamos tener la disposición y así también la lucidez para poder escuchar tu palabra. Pero aquella que viene, Señor, de lo espiritual, donde necesitamos de tu Espíritu, es la que queremos clamar a ti en esta hora. Que tu Espíritu nos dé luz y entendimiento y que podamos conocer más acerca de tu obra creadora en todo esto que nosotros vemos, que es la creación. Gracias te damos por tu palabra. Oramos también por la bendición por los más pequeños, que tú también quieras en tu gracia, Señor, y a tu modo emplearle a ellos el entendimiento y también, Señor, el poder conocerte a ti más. Ayuda también a la hermana que va a tener esta responsabilidad ante ellos, que tú quieras, Señor, glorificarte en medio de nosotros en esta mañana por tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Comenzamos hoy otro tema dentro del estudio que nosotros estamos haciendo de la confesión de fe, como hemos mencionado ya, cuyo tema es la creación. Este tema es un tema amplísimo. Es un tema que, si nosotros empezamos a tratar de buscar información, tanto en la palabra de Dios, como también así en la misma historia, es algo que no terminaríamos nosotros de estar buscando y entendiendo y explorando jamás, porque es un tema muy amplio, es un tema muy complejo, en donde tener que abarcar simplemente en una hora, tener que tratar de explicar el asunto de la creación es algo que es totalmente un reto. Pero nosotros vamos a ceñirnos y a basarnos en lo que la confesión de fe nos dice. Estos 3 puntos que tenemos aquí en este capítulo 4 de la confesión de fe, y vamos estar mirando algunas declaraciones que ella hace y en base a eso estaremos corroborándolo con la palabra de Dios, claro, y que eso nos sea a nosotros de entendimiento y poder conocer acerca de lo que es la creación, que dice la palabra de Dios acerca de la creación. Este tema podríamos afirmar que es uno de esos asuntos básicos, ¿sí? Para todo el pensamiento y la fe cristiana, hasta el punto de que todo cuanto se va a decir después de las Escrituras, todo lo que vamos a entender y conocer de lo que la palabra de Dios va a declarar después de lo que es este asunto de la creación, tiene su base en el relato acerca de la creación. Depende mucho de lo que vamos a entender o creer después de lo que Dios tiene que decir, es entender con un buen entendimiento el tema de la creación. De ahí que cuando nosotros estamos afirmando estas cosas, nosotros vamos a estar y estaremos poniendo las bases de cuánto Dios iba a hacer y de toda su obra posterior. Y por eso, si bien toca estos fundamentos, el fundamento de la creación, tocar lo que significa, cómo fue, cómo ahí ha sucedido las cosas en el principio, si hay algún ataque
en cuanto a las afirmaciones que la Biblia da acerca de la creación, hermanos, entonces está atacando no un asunto secundario de nuestra fe, no es un asunto simplemente de opiniones, ¿no? Sino todo lo contrario, se está minando uno de los temas centrales sobre el cual se asienta la verdadera religión. La verdadera religión. Y esto tendrá consecuencias tremendas, tanto en el pensamiento cuanto en la fe cristiana también. Así que hoy vamos a considerar juntos este tema de la creación. En el día de hoy, en pleno siglo XXI, y casi siempre ha sido así, sabemos que si hay alguien que está recibiendo un tremendo bombardeo, si hay un grupo de personas que está recibiendo un tremendo bombardeo sobre estos temas, sobre este asunto de la creación, esos son precisamente los jóvenes. Son nuestros adolescentes en los colegios y en las universidades. Ya sea que maestros y profesores, gente que son culta, gente que son estudiosa, que son docta, hombres de renombre en nuestra sociedad o incluso entre aquellos que profesan ser cristianos también, pueden mantener puntos contra la doctrina de la creación. En contra de lo que las Sagradas Escrituras revelan en cuanto a lo que tenemos que conocer de la creación. De ahí que si estos autores, si estos profesores, si estos hombres de renombre, estos científicos incluso, repito, algunos de los cuales se denominan creyentes, pueden inculcar o inyectar en la mente o el corazón de nuestros hijos alguna de esas ideas que ellos tienen acerca de la creación, entonces nuestros hijos podrán estar incubando algo en su interior que tendrá serias y graves consecuencias en los años para su vida e incluso para su fe. No es un asunto de mera opinión. Ese veneno que puede ser inyectado puede repercutir a la larga en nuestros hijos y crear preconceptos y tomar una postura hacia las Sagradas Escrituras. Podría llegar a ser así diciendo lo siguiente: vaya qué patinazo, ¿verdad?, ha dado las Escrituras con esto de la creación, cuando hay tanta evidencia que desde la ciencia se ofrece en contra de ella. Pero claro, yo no les voy a decir nada a mis padres al respecto. Ellos tienen una fe sencilla en las Escrituras y no han tenido la oportunidad de estudiar y de estar al tanto de los avances de la ciencia en el día de hoy. El micrófono, ¿verdad? Gracias. Que ciertamente no coincide con este relato de la creación que nos da la Biblia. Pudiera ser ese el razonamiento de los jóvenes, habiendo en ellos haber sido inyectado ese veneno acerca de lo que es la creación, aparte de lo que la Biblia declara. Así que, admitiendo error en las Escrituras en cuanto a esta enseñanza, estarán a un paso de empezar a poner en dudas incluso las otras enseñanzas que nos dan las Escrituras. En cierto modo, aquí hay un punto de partida para definir luego lo que vamos a creer, lo que vamos a conocer o lo que vamos a poner nuestra fe, en lo que declara el resto de las Escrituras. Así que estamos tocando esta enseñanza de la creación, que si esta enseñanza es tocada, si esta enseñanza es de algún modo revertida de lo que la Biblia declara, podría empezar a afectar también la doctrina de lo que nosotros conocemos acerca de la soberanía de Dios, sobre la creación. La doctrina del hombre y su condición también puede ser afectada si no entendemos bien este tema de la creación. También la doctrina del pecado, como también la doctrina de la caída del hombre. De manera que tenemos que saber claramente que todo esto de la evolución, como se enseña en los colegios y en las universidades, no es meramente un asunto de ciencia. No es meramente un asunto de conocimiento, y esto es importante saber, sino que es una religión. Es una religión, es una doctrina que se cree, y en la cual se confía, en la cual se pone en ella nuestra confianza y nuestra fe. No son hechos evidentes todo este tema, no son temas que son comprobados, que son vistos de manera que son comprobados, sino simplemente son afirmaciones que se han convertido en doctrinas que se creen, en las cuales se ponen nuestra confianza. ¿Qué hacer entonces para que nuestros hijos puedan decir y mantener las Escrituras como la verdad, como la palabra de Dios que nos declara la verdad?
Si vamos a buscar un colegio, hermanos, donde se enseña el asunto de la evolución y tratan de explicar la creación sin tener en cuenta a Dios, yo creo que la mayoría ya van por esa línea, ¿verdad? Ya en los colegios de hoy ya no se permite la palabra de Dios, ya no se permite mencionar a Dios, ni se permite mencionar ningún tema que sea tocante a la religión. Además de estar mal visto, creer en la creación como Génesis lo enseña, te toman como ingenuo si tú sales con algo así. Te toman como ignorante, como anticuado, que no admites la evidencia que nos da la ciencia en cuanto a esta verdad. Pero por otro lado, también es cierto que nosotros los cristianos no podemos tampoco decirle a nuestros hijos simplemente, tú créelo y ya está. ¿Por qué? Porque Dios lo dice en su palabra. Y con eso es suficiente y ya basta. No, nosotros no podemos pensar que eso sea suficiente para que ellos puedan resistir, todo ese bombardeo que ellos van a tener en las universidades y en el colegio. Sí, en nuestros hogares, sí, en nuestras casas, puede sí que sea suficiente cuando nosotros se lo digamos a ellos y ellos se puedan quedar tranquilos con esa evidencia que le damos acerca de la palabra de Dios. Pero cuando ellos estén en el colegio o en la universidad, allí le darán argumentos, allí le darán razonamientos y pretendidas pruebas para que ellos no crean el testimonio de las Escrituras. Por eso hay que prepararlos para que ellos den evidencia. Pues es así precisamente como nosotros debemos educar y enseñar la Biblia a nuestros hijos con argumentos, hermanos, con pruebas y con evidencias, porque las hay. Y hay muchas evidencias además. Y con estas evidencias, entonces, como dice en 1 de Pedro 3:15, nosotros podemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Yo decía hace un momento que las evidencias y las pruebas son muchas, son muchísimas. Tenemos las pruebas históricas, tenemos pruebas, ¿cómo es que se llama esto? Genealógicas, ¿sí? Tenemos pruebas de fuera de la Biblia, pruebas históricas de científicos fuera de la Biblia que presentan argumentos visibles, viables, que argumentan esto con severidad. Pero es difícil que podamos tratar un tema así tan a la ligera, porque hay mucha información que puede ser de beneficio para nosotros a la hora de prestar evidencia en cuanto a la evolución, podemos decirlo. Pero aquel que confíe del testimonio de las Escrituras que nos da acerca de la creación para oír más el testimonio de los hombres, aquel que desconfíe del testimonio de Dios para poner su confianza más en el testimonio de los hombres, ese tendrá serios problemas para aceptar el testimonio que las Escrituras dan entonces en otras partes acerca de Dios y también acerca de Él mismo, acerca de sí mismo. Debemos entonces ser claros y firmes con respecto a las enseñanzas que se nos dan en las Escrituras acerca de la creación, de las cuales esta confesión nos ofrece un resumen que es realmente apropiado y provechoso en este respecto. Aunque en el tiempo en que fue escrita esta confesión no había todos estos debates. No se debatía todas estas cosas. No había una evolución, un tema de la evolución que combatía con el tema de la creación. No había tal confusión en ese tema, ¿no?, que nosotros estamos inmersos hoy en día. Por otra parte, tengamos en cuenta que el contenido de estos 3 párrafos referentes a la creación en esta confesión de fe no son los argumentos para establecer y defender esta importante doctrina, sino que es una selección y ordenación de las principales afirmaciones que encontramos en las Escrituras acerca del tema de la creación. Por eso no tenemos todo aquí, sino que es una simple recompilación de lo que quizás pueda ser lo principal que podamos considerar en esta mañana. Es decir, los autores de la confesión nos están diciendo, estas son las principales cosas que afirman las Escrituras acerca de la creación, las cuales deben ser creídas. Deben ser creídas. Haremos primero que nada un bosquejo del contenido de este capítulo 4 de la confesión y dividiremos los temas según el contenido que están en los diferentes párrafos. El primer párrafo nos da una panorámica general de la obra de la creación, que sería donde estaremos más tiempo
considerando en esta mañana. Y en el segundo párrafo nos habla de la corona de la creación, acerca del hombre. ¿Quién es el hombre? ¿Dónde Dios puso el hombre cuando Dios creó todas las cosas? En tercer lugar, acerca del punto de apoyo de la creación. ¿Dónde se apoyó la creación? ¿Cuál fue el punto de apoyo cuando Dios en el principio hizo todas las cosas? Vamos a ver este párrafo 1. Panorámica general de la obra de la creación. Vamos a leerlo. Dice así, el párrafo 1. En el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días y todas muy buenas. Nosotros habíamos visto ya, cuando estuvimos considerando tanto el tema de la Trinidad, con el tema del decreto de Dios, que es difícil imaginar que haya algún tema dentro del cristianismo que no haya sido tema de debate o de cuestionamiento. Toda la doctrina en sí misma, todos los puntos que ha levantado la fe cristiana en cuanto a todo tema, siempre ha sido cuestionado, siempre ha sido un enfoque del enemigo para poder destruirlo y deshacerlo y dejar así la fe tocada. Y la doctrina de la creación no iba a ser alguna excepción. Las cuestiones relativas a la duración de los días de la creación, si fue en 6 días, si fue en 6.000 años, si fue en 6 millones de años, la edad de la tierra y la relación entre creación y evolución, a modo de ejemplo, han fomentado un gran debate incluso en la iglesia, incluso entre los cristianos. Estos temas a menudo han ocupado el centro de la escena cuando se ha discutido la doctrina de la creación y con frecuencia han eclipsado los aspectos fundamentales que nos muestra la creación. Por estar tantos años en debate y cuestionando la creación, nos ha dejado en falta de ver las implicaciones que tenemos que tener en cuanto a conocer y creer en la creación de Dios. Podríamos decir que, para empezar, que la frase o idea o afirmación central en el torno a la cual gira todas las demás afirmaciones respecto a la obra de la creación es: agradó a Dios crear. Agradó a Dios crear. Esto es una tremenda afirmación que está en la línea de lo que nosotros hemos estado afirmando en los estudios anteriores, hermanos, con respecto a Dios, con respecto al efecto de su voluntad, con respecto a sus decretos. A Dios le agradó hacer eso. Estuvo dentro de su decreto, es parte de la provisión de Dios, pero a Dios le agradó crear. Dios quiso, a Él le agradó, a Él le plació crear. No había en Él necesidad, no había en Él urgencia, ni apremio, ni desconsuelo, ni por nada de nada. Él, como estaba desde la eternidad, estaba completo y sin falta de nada, pero Él quiso. Le agradó hacer todo esto cuanto existe. La palabra crear en el hebreo es la traducción, en el hebreo es bara. Es realmente interesante. Nos da una idea de algo acerca de este acto de Dios. La palabra esa crear que aparece en el principio de nuestra Biblia cuando dice que en el principio Dios creó, esa palabra bara. Este verbo tiene un significado teológico muy profundo porque su único sujeto es Dios. No se puede emplear esta palabra fuera de Dios. No podemos emplear este verbo en nada ni en nadie a no ser en Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios puede crear. Solo Dios puede tener esta acción de hacer o de tomar este verbo en acción con lo que significa este verbo, en el sentido que está implícito aquí en este verbo. El verbo expresa crear de la nada. Por eso solamente Dios puede ser el sujeto de este verbo. Ex nihilo es la expresión. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Solamente Dios puede atribuirse de este verbo. Cuando la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra, allí en Génesis 1:1, no significa que solo creó esas dos cosas y nada más.
creó un cielo y creó la tierra. La Biblia está aquí empleando una figura de expresión llamada merismo, en la que se utilizan dos términos contrastantes para expresar la totalidad de un todo. Hacemos lo mismo nosotros regularmente en nuestros votos matrimoniales cuando nos comprometemos a amarnos, cuando la Biblia dice para bien o para mal, o en la riqueza o en la pobreza. Está hablando de dos extremos, ¿verdad? Nuestra promesa no es solo para esos dos extremos. Bueno, la amaré cuando estemos en tremenda pobreza o solamente la amaré cuando esté en extrema riqueza. No, sino para los extremos y todas las partes intermedias también. Estamos usando estas dos palabras contrastantes para expresar la totalidad. Estamos prometiendo amarnos unos a otros todo el tiempo, independientemente de las circunstancias. Del mismo modo, cuando la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra, está diciendo que Dios creó los cielos y la tierra, o sea, los extremos y todo lo que está en medio también. Lo ha creado Dios. Está expresando la totalidad. El punto es que Dios ha creado todo el universo. Es lo que está queriendo decir a esta expresión. Y la acción creativa de Dios es diferente a la acción creativa de nosotros los hombres. Cuando confeccionamos algo, nosotros usamos materiales preexistentes para hacerlo. No creamos nada que no haya existido ya. Pero cuando Dios creó el universo, Él no usó nada que era preexistente. Porque en el principio solamente existía Dios. Solamente existía Él. Esto significa que Dios creó el universo ex nihilo o de la nada. No usó ningún material preexistente. Ese es el punto de Hebreos capítulo 11, versículo 3, donde el escritor indica que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Es el punto de Romanos 4, 17, donde se afirma que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Ese es el punto de la palabra hebrea bará en Génesis 1:1, traducida como creó. Esta palabra es única y, repito, siempre es usada por Dios y el tipo de creación que solo Él hace. Y nunca se usa para describir la creación secundaria que los seres humanos llevan a cabo manipulando cosas que ya existen para poder darle forma o utilidad. Un ser humano no puede hacer eso. Esto no quiere decir, esta palabra no quiere decir formar, porque tú formas en base a elementos que ya existen. No quiere decir cambiar o adaptar algo a una forma u otra forma que ya existe, sino que más bien enfatiza la iniciación de algo nuevo. Es el énfasis de esta palabra. Es por eso que no se puede atribuir esto a hombre alguno. Porque el hombre lo más que puede hacer es combinar, es descubrir lo que ya existe, ya lo creado, y sacar de lo existente otra cosa nueva. Pero esta palabra no solo se refiere a los hechos antiguos de Dios en el principio, no solamente es empleada en afirmar que Dios creó la materia, sino también cuando a partir de los profetas en el Antiguo Testamento, Dios empezó a anunciar una nueva creación ya. En Isaías capítulo 41, versículo 20, dice, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Ahí está la palabra, bará. ¿Y a qué se refiere que hace la mano de Jehová aquí Isaías? Pues del nuevo Edén. Está hablando de la nueva creación ya profetizada por medio del profeta Isaías. Y el versículo 18 y 19 dice, los afligidos y los menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacios, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipres, pinos y bojes juntamente para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Allí está. Está hablando del nuevo, de la nueva creación.
Allí en Isaías también 65:17 dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. ¿Ves que está hablando de la nueva creación ahora? Yo crearé, ahí está la misma palabra utilizada solamente para Dios. Yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y aquí vemos nuevamente la expresión llamada merismo, para hablar de totalidad. Dice que el Señor en ese entonces va a crear toda un universo nuevo, una creación nueva. Y de lo primero no habrá memoria, dice, ni más vendrá al pensamiento. Esta palabra habla de lo que Dios hizo en el principio, también habla de lo que Dios hará en la nueva creación. O también es usada para referirse a las mismas obras de Cristo, que fueron obras nuevas, que Dios las creó en su momento. Dice Isaías 48, 7 y 8 lo siguiente. Isaías 48, 7 y 8. Lo oíste y lo viste todo, ¿y no lo anunciaréis vosotros? Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Escuchen, ahora han sido creadas, está hablando del ministerio de Cristo, ahora han sido creadas no en días pasados, ni antes de este día las habías oído, para que no digas, he aquí yo ya lo sabía. Sí, nunca lo habías oído ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído para escuchar estas cosas. Cosas nuevas y ocultas, la cual daría comienzo con la venida y el ministerio de Cristo. Dios creando por Cristo o dando revelación de Cristo, de la obra de Cristo, antes de que Él las creara. Y también es usado este verbo por el salmista en el Salmo 51:10, cuando en su arrepentimiento él le pide a Dios un nuevo principio de vida para andar con integridad delante de Él. Y miren qué interesante. David, después de pecar, él dijo, usando este verbo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él está usando esa palabra para atribuírsela a Dios. Que Dios haga una obra nueva en él. Una obra que solo Dios puede hacer. Una obra de la nada. Crea en mí un corazón nuevo. Limpio. Así que vemos esta palabra, que interesante, como solamente a Dios se le puede atribuir. Con esta idea clara de que a Dios le plació crear, este primer párrafo contesta una serie de preguntas en torno a esta idea principal. Y vamos a ver cuáles son esas preguntas que nos da el primer párrafo. ¿Cuándo a Dios le plació crear? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Dice en Génesis 1:1 que fue en el principio. Ahora vendría la pregunta, ¿en el principio de qué? ¿En el principio de qué? Pues en el principio del tiempo, que no existía. Dice en Marcos 10:6, pero al principio de la creación, hay un momento allí donde donde empezó a dar inicio a la creación. El principio del tiempo, varón y hembra los hizo Dios. Hebreo 1:10 dice, tú, oh Señor, en el principio, en ese momento, en ese tiempo, en el comienzo, fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, dice. Esto quiere decir que todas las cosas tienen un comienzo en el tiempo. Tienen un comienzo en el tiempo. Todo cuanto vemos, todo cuanto nosotros tocamos, todo lo que nosotros conocemos, tuvo un comienzo. Y ese principio lo marcó la actividad creadora de Dios. Todo cuanto vemos, todo menos Dios, comenzó algún día, y antes de ese principio y de ese comienzo, cuando no existía tiempo, sino solamente la eternidad, solo era Dios. Él era el que es y será el mismo que fue. Dice el Salmo 92, antes que naciesen los montes, aquí está hablando de ese principio, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. En Colosenses 1:17, hablando de Cristo, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Aquí hay declaraciones que habla que Dios estuvo antes de ese principio. En este caso, hablando de Cristo.
¿Quién es el autor de la creación? Eso está claro. El autor de la creación, según la confesión, dice que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y miren las citas dadas allí, en este párrafo, que son muchas, pero vamos a citar simplemente una. El Salmo 148, 5 dice: alabadle vosotros los ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Jehová mandó y fueron creados. En Colosenses 1:16, lo acabamos de leer, Cristo como autor de la creación, ¿verdad? Cristo, en Él dice, fueron creadas todas las cosas. Hemos leído allí. Y en Job 33:4 dice que el Espíritu de Dios me hizo, dice Job. En estos tres pasajes hay muchos más. Vemos allí que el autor de la creación es Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero si nosotros comparamos las dos creaciones, la de Génesis 1 y la nueva creación que Dios hizo por Cristo en el hombre, la cual antes citamos por boca de los profetas, vemos como la luz de esta nueva creación que Dios hace en Cristo, Dios no está haciendo otra cosa sino repetir el mismo proceder que encontramos en la creación en el principio. El mismo proceder que Dios tuvo en la creación es el mismo proceder que Dios lleva a cabo en la salvación, en la creación de un hombre nuevo, según Cristo. Vemos en la nueva creación que Dios, el Padre, es quien comisiona a Cristo. En Hebreos 10:5, 7 dice: por lo cual, este es Cristo hablando, entrando en el mundo dice: sacrificio y expiación por el pecado no te agradaron, entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y el Hijo, quien es la palabra, el logo, según Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, este vino para inaugurar el principio de este nuevo orden. El reino de Dios, esa nueva creación anunciada por los profetas, en Marcos 1, 14, 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Así que el Hijo, por medio de quien es creado el nuevo hombre, según Efesios 2:15, que es la iglesia, creados en Cristo Jesús. Allí en Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Vemos que allí la nueva creación es por medio de Cristo. Somos creados en Cristo. Allí está el Padre que envía a Cristo a hacer la obra, a inaugurar el reino, y en Cristo es creada este nuevo hombre, la nueva creación. Pero todo esto planeado por el Padre, ejecutado por el Hijo y aplicado por el Espíritu Santo, el cual descendió de forma especial para operar poderosamente desde el principio de esta nueva creación. Notemos los dos momentos, hermanos, cumbres del descenso del Espíritu de Dios para esta nueva obra de creación. Allí en Lucas 3, 21-22, cuando el Señor Jesucristo es bautizado, allí desciende el Espíritu Santo por primera vez. Y en Hechos 2, 1 y 4 tenemos allí el descenso del Espíritu Santo en la iglesia el día de Pentecostés. Así que pues bien, este mismo patrón, el que encontramos en la creación de Génesis 1, vemos que con toda claridad al Dios Trino operando también en aquella nueva creación. Por un lado vemos que a Dios el Padre en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. También encontramos al Espíritu de Dios, quien estaba presente en Génesis 1:2. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y Dios creando por medio de la palabra, que no es otro sino el logos de Dios, quien es el Hijo. Cuando dijo: y dijo Dios, allí estaba Cristo, es la palabra de Dios siendo el mismo Hijo de Dios. Esta es la palabra de Dios por medio de quien
O en Hebreos 1:2, y por quien asimismo Dios hizo todo el universo. El autor de la creación es la Trinidad. La creación en el principio y la nueva creación del hombre por medio de Cristo. La otra tremenda pregunta sería, ¿y para qué Dios creó? ¿Para qué Dios creó? ¿Qué se propuso Él hacer con toda esta inmensa e inconmensurable y asombrosa creación? ¿Qué le movió a Él a hacer todo esto? La confesión dice, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternas. En Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Qué es lo que se manifiesta en la creación? El eterno poder y la deidad de Dios, la sabiduría de Dios. En Isaías 43:7 dice que todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Es para la gloria suya. Tenemos este testimonio en el 43:21, en Romanos 11:36, en Jeremías 10:12 y el Salmo 19 del 1 al 4 dice, o el primer versículo, los cielos cuentan ¿qué cosa? La gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El Salmo 33:5 y 6 dice, Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. En el Salmo 104:24 dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Y en Proverbios 3:19 dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Es por eso que existen todas las cosas, hermanos, para manifestar esas características de Dios. Dios quiso manifestar su deidad por medio de la creación, esas cualidades únicas y gloriosas que solamente Él tiene. Y es debido a esto, porque la creación fue diseñada y hecha para que se manifestase la gloria de Dios, algunas de sus cualidades y atributos que ninguno de los seres humanos tiene ni tendrá excusa delante de Dios de decir que Él no sabía que había sido Dios quien creó todas las cosas. Y busca terquear y busca frenar la verdad de Dios con los argumentos y con, ¿cómo es esta la palabra? Teorías simplemente para poder frenar lo que Él mismo ve en toda la creación, la existencia de Dios misma. No hace falta el Evangelio, no hace falta ni la Biblia para que la gente sepa que existe Dios. No hace falta. Porque Él mismo lo ha dejado claro y evidente al poner y al dejar claro su poder, su sabiduría, su bondad en la creación, de forma que ya nadie está sin excusa. Es el hombre quien detiene y suprime toda esta evidencia en la creación. Conocemos el texto de Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia esa verdad. Esa y otras más, pero esa verdad. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, porque acá está en este contexto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder de deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que es el hombre quien está tratando de detener, negando lo que Dios ha puesto claro acerca de Él mismo, en las cosas que Él hizo. Porque cuando las creó, les puso el sello de su gloria. Dios se encargó de eso. Por eso cada hombre puede llegar a ver esto de Él en la creación, pero es quien suprime este conocimiento, envaneciéndose en su necio corazón, dice allí en Romanos. ¿Qué cosas le plació a Dios crear? ¿Cuáles son las cosas que a Dios le plació crear? Pues dice que es el mundo y todas las cosas que en él están, ya sean visibles o invisibles.
Esto nos habla del alcance de esta creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Se acuerdan? Ahí está todo condensado entre un extremo y otro. Juan capítulo 1 versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Todas, absolutamente todas. Si hay algo fuera de la creación de Dios, si hay algo que es y no fue creado por Dios, entonces eso es eterno igual que Dios. Si eso que Dios no creó no está dentro de su creación, es entonces eterno igual que lo es Dios. Y está fuera entonces del control y del dominio de la autoridad de Dios. Porque Dios tiene autoridad, dominio y gobierno sobre el mundo y sobre las cosas que hay en Él, por virtud de que Él es el creador de todas esas cosas. En Isaías 40:26 dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llamas por su nombre, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Este es uno de los problemas de la ciencia moderna, hermanos, del día de hoy, que ve el cielo y la tierra como desconectadas de Dios. Como desconectadas de Dios. Nada tiene que ver con Dios. Y había dejado bien claro a su pueblo Israel que la tierra era suya. En Éxodo 19:5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice el Señor. Pero ahora el problema es que el hombre ve a la tierra y a todas las cosas como de nadie. Como que el hombre puede venir y tomar posesión de lo que él quiera y hacerlo suyo, porque la tierra no es de nadie. Como que tiene él el derecho supremo y así de ir y allegarse a todo lo que él quiere, e incluso haciendo un mal uso de todo eso que él toma para sí. Vemos como ejemplo la actitud tan distinta que se tiene cuando uno considera a su propio cuerpo. A su propio cuerpo. El paso siguiente es decir, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero. Pero cuando uno llega a entender que su cuerpo es de Dios, que su cuerpo no es suyo, desde luego la conclusión y el comportamiento entonces es muy distinto al anterior, cuando yo me creía que mi cuerpo es mío. 1 Corintios 6, 19, 20, conocemos el pasaje. O ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Alguno puede decir, no, acá está hablando de los creyentes, porque fuisteis comprado, el cuerpo de los creyentes. No, dice que es de Dios todo lo que hay en la tierra. Todo es creación de Dios y le pertenece a Él, incluso los cuerpos de los incrédulos. Son para Dios. Pues estas son las implicaciones de poner a Dios como creador de todo o levantar la barrera entre la creación y su creador. El punto siguiente es establecer quién es el Señor o quién es el dueño de eso. Ahora los autores de la confesión también aclaran una cuestión que casi centra todo el debate que hoy existe entre lo que se enseña en las Escrituras respecto a la creación y lo que dice la ciencia en cuanto a la creación. El asunto sería, ¿en cuánto tiempo Dios hizo la creación? Esto es un tema fundamental. Es un tema que dice y habla mucho. Dios, nuestro sabio y buen Dios, se molestó en decirnos cuánto tiempo invirtió en hacer su creación. Tuvo a bien revelarnos este detalle que podría parecer insignificante, hermanos, o sin importancia durante muchos siglos, pero resulta que ahora se ha vuelto casi el caballo de batalla en esta cuestión de la creación. Alguno podrá decir, bueno, ¿qué importa lo que Dios haya invertido para crear todas las cosas? ¿Qué tiene de importancia eso? No es igual que fuera en días, años o siglos. El asunto principal es que Él creó y no nos debe importar a nosotros más detalle que eso. Dios es el creador, punto, ya está. ¿Qué más da en cuánto tiempo lo hizo? Pero esto no podemos verlo así, porque entonces dejamos la puerta abierta a esas voces que se van levantando hoy para pretender explicar o matizar lo que dice la Biblia con respecto a la creación. Estas voces que se levantan
y que son presentadas incluso, repito hermanos, y es triste, por muchos creyentes, por muchas personas que dicen ser cristianas, que tratan de congeniar estas verdades con las opiniones de la ciencia. Y ellos dicen lo siguiente: no se puede tomar literalmente los 11 primeros capítulos de Génesis. No se puede tomar de manera literal, sino que eso es una narrativa. Son como cuentitos que tienen algunas verdades de fondo, pero no son reales. No es un tema riguroso. No se puede tomar en serio los detalles de estas narraciones, ya que no fueron del todo verdad. El autor, o mejor, según ellos, los autores, querían decir unas verdades y entonces se inventaron estos cuentos y lo pusieron allí dentro de esta verdad. Los días que se hablan aquí en Génesis 1, 2, no son días literales, dicen, sino más bien períodos o eras de tiempo que comprenden miles y millones de años. Es llamada la teoría del día-era. Del día-era. Ellos dicen, un día para el Señor es como 1000 años, un día para el Señor es como 1.000.000 de años, un día para el Señor es como 1.000 millones de años. Estas conclusiones no proceden de otro sitio, sino de la pretensión de adaptar las enseñanzas de la Biblia a esos adelantos que conocemos hoy, a esas teorías y a esas suposiciones de algunas voces y pensamientos de la ciencia. Y este ha sido y es un problema de tratar de la Biblia, porque debe ser al revés. Como ha pasado en años anteriores, que se ha puesto en duda la historialidad de las Escrituras, pero al fin de todo nosotros descubrimos que aún la historia ha avalado lo que habla la Biblia acerca de la historia del hombre. Lo ha hecho y ha testificado también en documentos de los hombres también. Así que esos que rehúsan creer el testimonio de las Escrituras para la creación, dicen de meter millones de años en el principio de la creación para poder explicar así los argumentos de los científicos. Esta es la evolución teísta. Dios creó un principio y es a través de esos días de millones de años que fueron formándose por evolución. Por evolución, las cosas tal en como nosotros las vemos hoy en día. Y miren qué peligro. No tener en cuenta que esos días fueron días literales de 24 horas. Y no periodos de tiempo de miles y millones de años. Porque allí dan lugar a la evolución. Dan lugar a que todo surgió y empezó a evolucionar hasta lo que nosotros conocemos hoy en día. Vamos a dar 2 razones para dejar como está y tomarnos en serio el relato bíblico con respecto a la opinión en este tema. La misma Biblia no entiende esto así. No entiende que fue una era. No está pensando en los días de la creación como eras o millones de años. En Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 10, dice esto acerca del 4º mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, etc. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Imagínense si tomamos esto de manera milenaria o millonaria en el tiempo de años. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Si le metemos ahí millones de años en lugar de su sentido sencillo, pierde totalmente el sentido de lo que se nos está diciendo. Lo que el autor tiene en mente es que Dios hizo el mundo y todo lo que hay en él en 6 días de 24 horas, pues si no, de otra manera, estos pasajes no se podrían entender y aplicar. ¿En qué tiempos estamos ahora, entonces, según este pasaje de Éxodo? ¿Estamos en los 6 millones de años de reposo, en donde no tenemos que hacer ninguna obra? ¿Y qué hacemos haciendo obra entonces? ¿O estamos en el 7º día, en donde no tenemos que hacer, en donde no tenemos que hacer ninguna obra? Nosotros no estamos descansando ahora en el periodo de 6 días, y ni tampoco estamos el día de reposo, porque seguimos trabajando. No podemos tomar esto como millones de años, porque no encajaría, no tendría sentido si fuese así. ¿En qué tiempo estamos?
de esos millones de años entonces? Cuando fueron creados Adán y Eva, ¿qué edad tenían ellos? ¿Qué edad tenían ellos? No sabemos, pero ellos eran adultos, ¿verdad? Dios no los creó niños y crecieron y se hicieron mayores. Dios los creó en una edad adulta. Vamos a suponer que ellos fueron creados con 35 y 28 años Eva. Imagínate que ellos pudieran hacerles una visita, estos científicos, estos hombres que estudian, y pudieran hacer una visita y pudieran ir con todos esos equipos médicos donde ellos estudian el ADN y todos los aparatos que hay hoy en día. Le diríamos a nuestros amigos científicos que examinaran esa pareja de humanos, Adán y Eva, y con todas esas pruebas determinaran su edad, cómo eran sus padres y todo lo demás que hay en ellos que ellos puedan descubrir. Y después que ellos nos dijeran todo el resultado de sus pruebas, que ellos dirían seguramente, ellos van a dar un análisis correcto de que son personas mayores, que son más o menos de esa edad según sus huesos, según su ADN, y lo van a dar ese examen. Van a hablar acerca de sus padres, que sus padres tenían genes de cabello castaño, de tal. ¿Por qué? Porque salen los ADNs. Pero ¿qué pasa si tú le dices, mira, ellos nacieron ayer fueron creados? ¿Cómo tú analizas algo y tienes así los datos dados por Dios de esos seres humanos, pero que tienen un día de existencia? Y con estas pruebas que tenemos hoy en día, podemos determinar que ellos hace tiempo que están. Dios los hizo así. Cuando hablamos también de las montañas, de cuando el hombre se acerca a examinar las capas y todo eso, que Dios cuando creó las montañas no las hizo y empezó a derramar tierra en la montaña y empezó Dios hizo todo en días. El hombre cuando va a descubrir en las montañas y en lo que hay, el hombre va a ver como si eso está creado hace mucho tiempo, pero Dios lo creó en días. Pero cuando lo descubre, él ve eso y estudia eso, él saca esos análisis y le agrega millones de años. Como en el caso de Adán y Eva, que le pueda decir que tienen 35, 28 años cada uno. Y sin embargo no es así. Fueron creados ayer. ¿Entienden cómo el hombre examina las cosas creadas por Dios y le da todos esos años? ¿Qué pasa con el vino que el Señor transformó, el agua que transformó en vino? Si vinieran científicos y examinaran ese vino, ¿qué iban a decir? Ese vino tuvo una cosecha de una reserva de no sé cuántos años y fue tapado en roble y tuvo años ahí tapado y ahora, ¡wow!, el mejor vino. Para tener este vino tuvo que haber habido todo ese proceso de años. ¿Y quién le diría a ellos que eso fue creado hace unos momentos? ¿Ven? No tenemos que creer, hermanos, cuando la evolución ni la ciencia en cuanto a todas estas suposiciones que nos dan, ya sabemos que la misma ciencia se contradice también en muchos casos. Todo esto es más bien una creencia, es una doctrina que se forma, que no tienen todas las pruebas y evidencia y son solo teorías, pero ellos y muchos los prefieren creer así y prefieren aceptar la doctrina de la evolución de la creación y no quieren atribuirle a Dios el poder y la sabiduría en todas las cosas. Y eso, como toda doctrina que se cree, tendrá sus consecuencias en sus conductas y tendrá sus consecuencias en sus propias vidas. ¿Cuál fue el resultado de todo este acto creador de Dios? Como nos dice en el mismo Génesis 1:31, dice que todo fue bueno en gran manera. Ese fue el resultado de la creación de Dios. Todo fue bueno en gran manera. Vamos a verlo de manera muy rápida, esos dos segundos párrafos que simplemente tenemos algunas cosas que comentar. La corona de la creación, el segundo párrafo. Vamos a leerlo. Dice, después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para aquella vida para con Dios, para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios, en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo, con la posibilidad de transgredirla por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad,
que era mutable, que era mutable. Se nos introduce en este párrafo a lo que es la cúspide y la cima de la creación de Dios. Esto es, el hombre. Y al respecto se nos explica varios detalles de cómo y qué es lo que Dios hizo al crear al hombre, que nosotros podemos ver su contenido en estos diferentes puntos. Primero, la constitución del hombre. Después de que hubo creado todas las demás criaturas, dice la confesión, creó al hombre, varón y hembra, con alma racional e inmortal, y en toda manera posible le preparó para una vida en armonía con él. Y creó Dios al hombre y a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, Génesis 1:27, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Nos da testimonio de esto Santiago 2:26, Mateo 10:28, Eclesiastés 12:7. El hombre está formado por varón y hembra, nos dice la palabra, los cuales tienen unas características. Ellos son particulares. Ellos tienen necesidades diferentes, el hombre y la mujer. Son complementarios unos con el otro, por lo tanto, ellos no son iguales. Y la Biblia mantiene desde el principio, desde el comienzo, la diferencia entre ambos. Dios los creó de esta manera, con estas diferencias, con estas características, para que se complementen uno con otros, y desde allí hasta hoy el hombre sigue siendo creado o sigue siendo de la misma manera. El hombre no evolucionó. El hombre no tiene ahora esa evolución donde él cambia de sexo porque hay algo nuevo en él que lo estimula porque él nació de esa manera, como muchos dicen. Nací en un cuerpo de hombre siendo mujer. No, el hombre sigue siendo el mismo hoy naciendo de mujer, con las mismas características, las mismas cualidades y con la misma función con la cual Dios lo creó. La misma. El alma del hombre es esa parte interior del hombre donde se asientan todas sus características personales, pero que el hombre mismo no tiene potestad sobre ella. No tiene el hombre potestad sobre su alma. Él puede herir y hacer contra su cuerpo lo que él quiere, pero nada él puede hacer contra su alma. Y esta no es mortal en ninguna manera. Ella continúa su existencia ininterrumpidamente desde el momento que es traída a la existencia y de forma infinita. El cuerpo va a la tierra y el alma vuelve a Dios que la creó, dice la palabra de Dios. Aunque el cuerpo también lo es, pero este será así solo después de que sea resucitado, cuando se le devuelva el cuerpo para ser juzgado y así estar eternamente. Segundo, la identidad del hombre. Dice que fueron creados a su imagen, dotados de conocimiento, justicia y santidad verdadera. Aquí lo que se nos destaca es que el hombre es una réplica. El hombre es un reflejo de Dios. Así lo creó Dios. Dios se tomó como modelo a sí mismo cuando quiso crear al hombre, de manera que el ser que más refleja y muestra cómo es Dios es el hombre. De toda la creación, de todas las criaturas, el hombre que más refleja a Dios es el hombre. El ser que refleja más a Dios es el hombre. Para ver cómo es Dios, el hombre es quien más nos dice al respecto. Y en el principio, antes de la caída, este lo hacía de manera perfecta. Representaba y reflejaba a Dios de manera perfecta. Y en el principio, antes de la caída, era así. Pero ahora, después de la caída, solo vemos destellos en nosotros del Creador. Destellos. No hemos perdido la imagen de Dios, pero se ven destellos, simplemente. Eclesiastés 7:29 dice, y aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. La integridad del hombre. Dice que teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y dotados del poder para cumplirlas, sin embargo había la posibilidad de que la quebrantaran, dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Y así están los textos, hermanos, para que veamos eso. Romanos 1:22, 2:12, 14, 15,
Génesis 3, Eclesiastés 7, Romanos 5. ¿Qué hay de esas leyes que fueron dichas y escritas en tablas de piedras en el monte Sinaí? Había sido antes escritas en la creación, en el corazón del hombre. De ahí que los hombres sepan y conozcan una serie de cosas. Romanos 1, 12. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Y qué están mostrando? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. El hombre tiene una ley, el hombre tiene una integridad también, pero también se le había concedido la capacidad para cumplirlas, para obedecerlas, y para que él anduviese conforme a ellas. No encontrábamos entonces que había ninguna división entre lo que la mente humana pensaba, lo que el hombre sentía y lo que su voluntad quería. No había allí ninguna torpeza, nada que el hombre no pudiera estar así andando delante de Dios. El hombre era una unidad armoniosa, pero también tenía la posibilidad de quebrantarla. Y eso fue lo que pasó, y es eso que se le llamó el libre albedrío del hombre, que con la caída el hombre lo perdió. Lo perdió. Para con Dios, por supuesto. Y este párrafo 3, y damos final, el punto de apoyo de la creación. En este párrafo nosotros encontramos todo el punto de apoyo escrito en Génesis 2, 16, 17, que dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y de ese mandato de Dios, de esa obediencia de ellos, dependía toda la raza humana y también todo aquello de lo que estaba bajo su tutela. Esto es, toda la tierra. Toda la tierra aún dependía de esta respuesta de Adán y Eva. Por eso, lo que hicieran Adán y Eva con respecto a esta orden, toda la descendencia después de ellos y toda la tierra quedaría afectada. Y nosotros podemos comprobar cómo la caída afectó todo el género humano. Romanos 5 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos hemos sido afectados por el pecado de Adán y Eva. O también como toda la creación, como Dios también lo dijo. Génesis 3:17 dice: al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Y así fue. El punto de apoyo de la creación, hermanos, piensen eso. Ese punto de apoyo de la creación estaba en manos de la obediencia de Adán y Eva. La de toda su descendencia, así como de toda la creación. Fue maldita por Dios por su desobediencia. Hagamos una pequeña conclusión. ¿Qué es la evolución? ¿Qué es la evolución? La evolución es la respuesta que da el hombre caído. Escucha, la evolución es la respuesta que da el hombre caído a la creación de Dios. ¿Qué respuesta razonable puede dar un hombre caído a algo tan sublime que Dios ha hecho? Equivocada, errada. La evolución es la respuesta que da el hombre caído a la creación de Dios y que se levanta sin Dios para tratar de explicar la tremenda y gloriosa obra de Dios en la creación. Pero aceptar la doctrina de la evolución tiene consecuencias morales también. Porque para ella no hay diferencia entre animales, no hay diferencia entre hombres, todos tienen un origen en común. Todos salieron de lo mismo. No hay diferencia entre el ser humano y los animales para la evolución. No hay dignidad para el ser humano. Ni tampoco se llega a concebir la depravación del hombre. No explica, la evolución no explica por qué el hombre es así de depravado. Porque la doctrina de la evolución resalta el carácter ascendente del ser humano a medida que pasa la historia. ¿Y dónde comprobamos eso? Al contrario, vemos al hombre cada vez más en decadencia en su ser. Lo que declara la evolución, que el hombre es mentira, está ahí claramente en evidencia que no es así. La doctrina de la creación, sin embargo, nos ayuda a asentar un propósito en nuestra vida. La evolución no te da propósito alguno. En cambio, en creer en la creación de Dios según la Biblia,
nos da un propósito, una razón de nuestra existencia como seres humanos. Y asumiendo a Dios como creador, se asientan las bases para considerar que todas las cosas tienen un Señor, lo cual implica que tenemos que andar conforme a unas reglas morales. Y si no hay creador, no hay Señor. Y si no hay Señor, no hay reglas morales. Por tanto, no hay que rendirle cuentas a nadie. Vivamos como querramos, porque luego moriremos. Hermanos, ¿podemos ver las terribles consecuencias de creer en estas teorías de la evolución? Es quitar a un Señor de nuestras vidas. Vivamos como querramos porque no tenemos nadie a quien darle cuentas. Es eso lo que fomenta esta teoría. Si no hay una caída, no hay pecado. Si no hay pecado, no hay necesidad de remisión. Si no hay necesidad de remisión, no hay redentor. Y por ende, no hay evangelio, no hay cruz, no hay supuesta salvación. No necesitamos a Jesucristo. Comamos y vivamos, que para eso estamos aquí. ¿Ven cómo se anula toda la obra redentora de Cristo cuando creemos en esto? Sin embargo, teniendo a Dios como el Creador, que ha creado todo cuanto hemos visto, entonces nuestras vidas tienen una meta y una responsabilidad. ¿Y cuál es? Es reflejar en nuestras personas y en nuestras vidas la santidad, la justicia y la verdad de Dios en una forma práctica y cotidiana en nuestras vidas. Por medio de Jesucristo, que nos ha hecho nuevas criaturas, podemos reflejar ahora esto de Dios. Hay mucho más que decir en cuanto a esto, pero yo creo que podemos tener aquí bastante fundamento en cuanto a lo que nos declara la confesión de fe en el asunto de la creación para poder confiar y poner nuestra fe en un Creador, en un Señor, en uno que estuvo antes del principio de todas las cosas, creando y creándonos a nosotros mismos. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.